Ahí estamos. Bueno, bienvenidos entonces a la clase práctica de Análisis Matemático 2. Para hoy vamos a estar trabajando la parte de representación de superficies y representación de volúmenes limitados por superficies. Voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, ustedes tienen la guía de trabajos prácticos ya en el aula. En el ejercicio, en el punto 1, se pide representación de superficies, se dan varias superficies, que son superficies ya conocidas porque incluso en la parte teórica ustedes estuvieron identificando las diferentes cónicas, ¿sí? Entonces vamos a valernos de esa información, que es cuál es la representación gráfica según la ecuación que tenga y viceversa, si tengo una ecuación, a qué gráfica o a qué superficie corresponde. Entonces, en el material que ya se subió de la preclase, el ejercicio 1, ítem A, por ejemplo, ya aparece resuelto, que particularmente esa superficie, las del ítem A y la del ítem B, C y D, ¿quién me puede decir de qué superficie se trata? Las primeras 4 Plano. superficies. Son planos. Son planos. ¿Y cómo nos damos cuenta que son planos? Porque están Las elevados a variables la no primera están al potencia. cuadrado. Bien. Fíjense que todas las variables que aparecen, 2, 3 o una variable, todas están elevadas a la primera potencia, tienen potencia 1, es lo que denominamos. Entonces, la representación gráfica de estas superficies van a ser planos, planos en el espacio. Bien, ¿cómo vamos a hacer para graficar estos planos en el espacio? Bien. Previo a realizar la gráfica, lo que necesitamos, chicos, es encontrar las trazas y los puntos de intersección, si los hubiera, de estas superficies con los planos coordenados o con los ejes coordenados. ¿Y qué son las trazas? A ver. Las ¿Ya lo vieron? intersecciones con los ejes coordenados. Bien. Es la intersección, la curva que se produce en la intersección entre los planos coordenados y la superficie a representar. Entonces, vamos a comenzar con las trazas, vamos a empezar con el ejercicio 1. Vamos a poner la fecha, hoy es 07/8. Análisis matemático 2. Ítem 1B. Tenemos entonces el plano 16 menos 8x más 2y menos 4z igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer es despejar acá el término independiente. Fíjense que esto que nos están presentando acá es la ecuación general del plano, igual a menos 16. Bien. Y lo que vamos a hacer acá entonces es, vamos a determinar las trazas de este plano con los planos coordenados. ¿Cómo vamos a realizar esto? Si yo quiero encontrar la traza en el plano XY, es decir, cuál es la curva que se produce, la traza que se produce entre el plano inclinado, este que nos están dando en el ejercicio, con el plano coordenado XY, lo que tenemos que hacer es a la variable z, 0. Porque no me interesa que, digamos, la intersección con los otros planos coordenados en las que tienen al eje z en común. Entonces, hacemos al eje z 0. De manera que, fíjense, esto va a quedar, pensando en el plano que nos dan, será menos 8x más 2y menos 4z, no lo pongo porque hicimos z igual a 0, entonces igual a
menos 16. Y fíjense que nos queda entonces una ecuación en dos variables. Si nosotros a esta ecuación dividimos a ambos miembros por menos 16, ¿qué nos va a quedar? X sobre 2 más y sobre menos 8 igual a 1. Y esta ecuación que quedó acá, ¿qué ecuación es? La segmentaria. Ecuación segmentaria de la recta en el plano. Bien. Entonces, acá podemos ver que la traza que se produce en la intersección entre estos dos planos, el plano coordenado y el plano que nos dieron, es una recta, cuya ecuación segmentaria es esta que acabamos de encontrar. Bien. ¿Qué pasa si ahora quiero encontrar la traza con el plano, supongamos, XZ? ¿Cuál será el procedimiento ahora? ¿O a quién E tenemos igual que a hacer? y a 0. Hacemos al eje Y, o hacemos a la variable Y, mejor dicho, 0, porque quiero encontrar XZ. De manera entonces que, considerando nuevamente la ecuación dada, esto será menos 8x menos 4z igual a menos 16. De donde, dividiendo todo por menos 16, ambos miembros, nuevamente, esto quedará x sobre 2 más y sobre 4 igual a 1. Nuevamente tenemos la ecuación Profe, Z. segmentaria. Sí, gracias. Profe, una consulta. ¿Esa traza solamente hacemos pasar la recta por los dos puntos? Sí, sí, porque fíjense que acá la ecuación segmentaria ya les está diciendo en qué puntos corta los ejes. Incluso cuando querramos determinar los puntos de intersección de las superficies con los ejes coordenados, ya lo podemos sacar de acá, de la ecuación segmentaria que estamos obteniendo. ¿Sí? Ustedes saben que la ecuación segmentaria de una recta me indica dónde esa recta tiene intersección con los ejes coordenados. ¿Sí? Bien, y nos está faltando entonces la traza con el plano coordenado XY, perdón, ZY, en donde acá vamos a hacer a la variable X, 0, y esto entonces nos quedará 2y menos 4z igual a menos 16. Entonces, al dividir ambos miembros por menos 16, fíjense entonces que va a quedar y sobre menos 8 más z sobre 4 igual a 1. Entonces tenemos acá la ecuación segmentaria. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, chicos? Fíjense como un parámetro de control para ustedes que, por ejemplo, la traza en el plano IZ y la traza en el plano XY aparece en común una variable, que es la variable Y. En cuyo caso, ustedes, ¿cuál va a ser un parámetro de control? Sí. Fíjense que en la traza con el plano XY, la variable Y en el denominador tiene menos 8, entonces cuando encuentre la traza con los otros planos coordenados, en este caso la traza con el plano IZ, la variable Y tiene que tener el mismo denominador, ¿sí? Y así, por ejemplo, con la variable X, en la traza que encontramos con el plano XY y con el plano XZ. Eso es un parámetro de control para ustedes,
que de todas maneras se van a dar cuenta al momento de graficar. Entonces, a partir de esto, fíjense que ya podemos sacar los puntos de intersección de la superficie con los ejes coordenados. De acá, por ejemplo, yo ya puedo encontrar de esta ecuación segmentaria cuál va a ser o cuáles son los puntos de intersección de la superficie con los ejes X e Y. A ver, ¿quién me dice? En X va a ser 8, en Y 4 y en Z 4. ¿En X va a ser 8? En X2, y menos 8. En En X2, X2, en Z4 y en Y-8. bien. Un punto de intersección entonces es X2, 0Y, 0Z. ¿Sí? Porque estoy mirando solamente la intersección con el eje X. Si quiero mirar intersección con el eje Y, entonces X0 y menos 8, como dijeron, perfecto. ¿Y en Z? 0. 0. Y el punto de intersección con el eje Z va a estar en 0 y 4. y 4. Bien. Eso sale acá, fíjense, de la traza XZ. El denominador, en la ecuación segmentaria, el denominador de Z es 4, que entonces me está indicando el punto de intersección. Bien. Fíjense entonces, vamos a partir de esta información que obtuvimos, realizar la gráfica. Traten de utilizar la misma escala para los diferentes ejes. Entonces tenemos Z, X, Y. Asegúrense, por favor, cuando hacen las gráficas, de poner el nombre a todos los ejes, así como lo acabo de hacer. Y entonces, ahora lo que vamos a hacer es, en primer lugar, como ya tenemos los puntos donde la superficie va a intersecar a los ejes coordenados, lo que hacemos es marcar esos puntos. Entonces, si acá fuera 2, en Y habíamos dicho menos 8, entonces, en ese caso, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que prolongar el eje Y, ¿sí? En el sentido, en la parte negativa. Como esa parte del eje Y nosotros, con esta perspectiva que estamos poniendo, no lo vemos, lo que tenemos que hacer es graficarlo con línea de punta. Entonces, en menos Y, o en el eje Y negativo, tenemos que ubicar menos 8. Bien. Entonces, yo estoy haciendo acá muy aproximado, chicos. Repito, no estoy haciendo escala porque no tengo forma de hacerlo. Y para optimizar también los tiempos. Bien, y nos está faltando entonces representar en el eje Z, el punto 0, 0. Entonces, ¿qué pueden empezar a anticipar, chicos, de la superficie que estamos por graficar? ¿De dónde viene ese plano? ¿Desde dónde está viniendo ese plano? ¿Lo vamos a ver completamente? No, de los negativos, bien. Está viniendo, fíjense, de los cuadrantes negativos, de los que están atrás de lo que nosotros determinamos el primer cuadrante. Está entonces, no vamos a poder visualizar este plano. Lo que sí vamos a poder visualizar, por ejemplo, son sus trazas. En el plano XY, si se fijan, habíamos encontrado la traza que era esta recta, cuya ecuación segmentaria es x sobre 2 más y sobre menos 8. Entonces, la gráfica va a ser este plano que une estos dos puntos, ¿no es cierto? Esta sería la recta que está en el plano XY. Por supuesto que esa traza nosotros tampoco lo vemos, entonces lo hago con líneas punteadas. En el plano IZ, también la traza que obtuvimos fue una recta, o es una recta. Entonces, en IZ fíjense que es el que une estos dos puntos. Como tampoco lo estamos viendo, lo hacemos con líneas punteadas. ¿Y qué va a pasar con la traza que está en el plano XZ? Sí se puede visualizar. Visible.
En este caso sí es visible. De hecho, Sí. si ustedes se fijan en la ecuación segmentaria, van a ver que los denominadores, perdón, tanto de x y z son positivos. Entonces, vamos a tener esta recta. Y entonces, el plano que queda determinado, que nosotros no estaríamos viendo, el plano que se estaría representando, digamos, es esta parte, fíjense. ¿Se entendió? Fíjense que particularmente este plano, al tener las tres variables x y z, va a tener intersección con los tres ejes coordenados, x y z. Va a tener intersección con los tres planos coordenados. ¿Sí? ¿Qué pasa con ejercicios como en el 1C, en donde falta una de las variables, o el D, donde faltan dos de las variables? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el 1C? Fíjense que en este caso, ¿qué variable está faltando ahí? X va a ser paralelo al eje X. El plano, la El plano va a ser superficie, paralelo al eje X. va a ser paralelo al eje X, exactamente. Ese plano no va a tener intersección con el eje X, ¿sí? Y acá hay que tener cuidado, chicos, con algo. Fíjense que acá nosotros tenemos dos variables, y z. Y acá también cuando nosotros encontrábamos la traza, por ejemplo, nos terminaban quedando dos variables, x y z. Que en este caso decíamos que su representación gráfica es una recta en el plano. ¿En qué plano? En el plano XZ. Entonces, ustedes acá podrían pensar, bueno, acá tengo dos variables, la representación va a ser una recta. Cuidado con eso. Esta ecuación que nos están dando en el ítem C, en R3 representa a un plano. Un plano que tiene una posición particular, de manera que no tiene intersección este plano con el eje X, que es la variable que está faltando. ¿Está? De eso entonces nos vamos a dar cuenta cuando hagamos el cálculo de las trazas, cuando determinemos la ecuación de las trazas, o cuando encontremos, o tratemos de encontrar los puntos de intersección con los ejes coordenados. Entonces, esto que está acá es un plano, porque estamos en R3. Entonces, vamos a determinar las trazas. Si quiero encontrar, por ejemplo, la traza con el plano XY, ¿quién tendría que hacer 0? Z. Entonces, haciendo Z igual a 0, ¿qué va a pasar? Va a quedar 5Y igual a 10. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Y es igual a 2. Esta ecuación que nosotros encontramos, ¿qué es? ¿Es un punto? Una recta. Es un plano. ¿Es un plano? Es una recta, una constante, por así decirlo. Es una recta, es la recta y igual a 2, ¿sí? Esto que está acá, chicos, es la ecuación de una recta. Recuerden que las trazas son intersección entre superficies y eso me va a dar curvas. ¿Está? Las rectas es un tipo de curva. ¿Bien? Bien, vamos a determinar entonces ahora, por ejemplo, la traza con el plano IZ. Hacemos x igual a 0. ¿Pero qué pasó acá? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Ya es 0x. Con que X no existe. Nos vamos a encontrar que la ecuación es la misma. ¿Pero qué pasó? Sí. ¿Qué van a decir? ¿Qué pasó acá, chicos? Fíjense, yo quiero encontrar la traza con el plano IZ, haciendo Hay que x pasar igual a a 0. segmentaria. Bien.
¿Cuál es la diferencia entonces con esta ecuación que acabo de escribir y la que escribimos antes? Fíjense Que que la ecuación es la la misma. recta esa solamente corta el eje Y, en cambio la otra corta los dos ejes. No, me refiero a, voy a tratar de marcar acá, me refiero a esta ecuación y me refiero a esta ecuación. Fíjense que es la misma. Sí, pero una es un plano y la otra es una recta. Exactamente. Fíjense que al encontrar la intersección entre dos superficies acá, la representación, lo que está representando es otra cosa. Uno es un plano, lo que estoy queriendo encontrar, pero el otro es ahora pasa a ser una recta, porque yo ya estoy por encontrar la traza, en este caso en el plano IZ. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta ecuación? Como bien lo dijeron, lo vamos a pasar a la ecuación segmentaria. Para ello, vamos a ver acá. Ha determinado entonces la ecuación de la recta en el plano IZ. Nos estaría faltando entonces una traza más, que es la traza en el plano XZ. XZ. Bien. Entonces vamos a hacer aquí en 0. Ahí. Hacemos a la variable y igual a 0. Bien. Entonces, volviendo a la ecuación del plano, esto quedaría 2z simplemente igual a 10. De donde encontramos que z vale, y esto que está acá nuevamente es una recta. ¿Cuáles van a ser los puntos de intersección de esta superficie? En X no va a intersectar, pero en Y va a ser 0,20 y en Z va a ser 0,05. Perfecto. Vamos a tener solamente dos puntos de intersección. Como dijimos, al eje X no interseca solamente a los ejes Y y Z. Perfecto. Tenemos entonces los tres ejes coordenados. Entonces ahora lo que vamos a hacer es marcar esos puntos de intersección. 0, 2, 0, es decir, el plano va a tener intersección. Disculpe, profe, ¿Sí? ¿no basta solo con hacer la segmentaria nomás para encontrar los puntos de las trazas y ahí graficar con eso? ¿O hay que hacer todo el procedimiento? Yo acá encuentro los puntos de intersección de la superficie con los ejes, porque en la consigna pide. Por supuesto, ustedes ya con las trazas ya pueden tranquilamente graficar la superficie. Claro. Sí, sí, sí. Era esa tu pregunta, ¿no? Sí, sí, gracias. De nada. Entonces, acá tenemos 5, y ahí empezamos a graficar las trazas. Esta recta que voy a graficar acá, ¿qué recta es? ¿Qué ecuación tiene esa recta? La traza IZ. Es la traza IZ que tiene como ecuación la segmentaria que encontramos antes, y sobre 2 más z sobre 5. ¿Sí? Bien. ¿Y qué va a pasar con las otras dos rectas? No cortan a ningún otro eje, salvo que el dado, por así decirlo. Paralelo a eje X. Son paralelas al eje X. Van a ser rectas paralelas al eje X. Una va a ser la recta z igual a 5, que está en el plano XZ, pero es paralela, fíjense, al eje X. Entonces vamos a tener esta recta que está acá. Una consulta, profesor. ¿Por qué son paralelas Sí. al eje X? Por la ecuación, fíjate. Acá grafiqué z igual a 5. Está la variable X, pero no podría Sí, ser. sería X0. No podría ser en el caso Z igual a 5 paralela al eje Y, e Y igual a 2 paralelo, no sé. Sí, pero fíjate la traza que yo encontré. Fíjate la traza que encontramos acá. ¿En qué plano estamos? XZ. Por eso es en el plano XZ paralelo al eje X. Porque hicimos a la variable Y 0. ¿Se entiende? No estamos considerando ahí.
Bien. Y nos está faltando entonces graficar que esa recta, fíjense la traza en qué plano está, en el plano de XY. Entonces, también hacemos una paralela al eje X. Entonces, fíjense que este plano no tiene intersección, como dijimos. Esto, por supuesto, acá yo le puedo hacer un corte con una línea punteada, digamos, o con curvas. Y fíjense entonces que el plano que queda determinado es esto que está acá, que estaría tapando, por así decirlo, el eje X está por debajo de ese plano. ¿Sí? ¿Lo pueden visualizar, chicos? Profe. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esto es lo que tiene que ver en representación de superficies de planos. Vamos a otro tipo de representaciones, que es cuando las variables ahora ya empiezan a estar elevadas al cuadrado. Como por ejemplo el ítem E. Esa ecuación, ¿a qué les suena? La del ítem E. ¿A qué superficie? Elipsoide. Elipsoide. ¿Cómo determinan eso? Porque todo Están positivo. las variables Todos al los cuadrado y términos. son positivos. Bien. No es suficiente, chicos, que todos los términos sean positivos, sino que tiene que haber otra condición. Todas las variables tienen que estar elevadas al cuadrado. ¿Está? Y sus denominadores tienen que estar al cuadrado. Y sus denominadores tienen que estar al cuadrado o cuadrados resueltos, como es en este caso. Bien. Vamos a encontrar entonces, esto es el 1E. Bien. Tenemos que determinar entonces las trazas de este elipsoide con cada uno de los planos coordenados. El procedimiento es exactamente el mismo que el que estuvimos haciendo para el plano. Si yo quiero encontrar las trazas en el plano XY, hacemos Z0, de manera entonces que queda x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 16 igual a 1. Y esta ecuación que está acá, ¿a qué corresponde? En A el una plano elipse. es una elipse. Es una elipse que tiene eje mayor, ¿en dónde? El eje Y. En el eje Y. ¿Y está centrada en dónde? En el origen, ¿no? Está centrada en el origen, exactamente. Bien, hacemos Y0. Entonces esto queda x al cuadrado sobre 9. Nuevamente corresponde a la ecuación de una elipse. ¿Qué va a pasar con todas las trazas en particular de esta superficie? Elipses. Elipses. Son todas elipses. Tenemos entonces, con IZ hacemos... Por supuesto que como se trata de una elipse que está centrada en el origen de coordenadas, como nosotros graficamos el primer octante, vamos a estar viendo qué parte de la elipse. La que se encuentra en el primer octante. La del primer octante, o sea, vamos a estar viendo un octavo de la elipse solamente, ¿sí? Bien, y los puntos de intersección, entonces lo voy a hacer acá al costado. Y acá les voy a mostrar otra forma de encontrar los puntos de intersección, que no lo hicimos con el plano. Fíjense que la intersección con los planos es un poco más sencilla. Cuando nosotros queremos encontrar dónde la superficie interseca los ejes coordenados, tenemos que hacer 2 de las 3 variables 0. Entonces, si yo quiero encontrar, por ejemplo, la intersección con el eje X, esa U es el símbolo de intersección, ¿sí? Aclaro por las dudas. Hacemos a las variables Y y Z 0. Bien, entonces, fíjense, tomamos la ecuación de la elipse, partimos de ella, pero haciendo a las variables Y y Z 0, en este caso porque quiero encontrar la intersección con el eje X. De manera entonces que esto quedaría x al cuadrado sobre 9 igual a 1. De donde podemos decir que x al cuadrado
es igual a 9. ¿Y esto qué significa? Que X puede ser más y menos 3. Exactamente, que los puntos de intersección de esta superficie con el eje X se da en 2 puntos, en 3 positivo y en 3 negativo, más menos 3. Otra parte, mismo procedimiento, intersección con el eje Y, hacemos X y Z 0, por lo tanto, esto queda Y al cuadrado sobre 16 igual a 1, de donde ya resuelvo directamente acá, vamos a tener 2 puntos de intersección de la superficie con el eje Y. Uno va a estar en 4 y menos 4. Y por último, punto de intersección de la superficie con el eje Z, o puntos de intersección, hacemos X y 0, y queda entonces Z cuadrado sobre 2 igual a 1, de donde encontramos que los puntos de intersección van a ser, ¿quiénes? La raíz de 2, más o menos. Raíz cuadrada positiva y raíz cuadrada negativa de 2. ¿Está? Entonces, a partir de determinar los puntos de intersección y las trazas, ya estamos en condiciones de poder graficar la parte del elipsoide en el primer octante. Bien, ¿qué vamos a marcar primero en estos ejes coordenados? Bueno, los nombres, ya saben. ¿Qué es lo primero o lo más conveniente marcar en este caso? Hacer las proyecciones hacia lo negativo primeramente. Marcar Vamos los a puntos que graficar. encontramos. Los puntos de intersección. Bien, vamos a marcar, exactamente, vamos a marcar los puntos de intersección, porque sabemos que las trazas, que son todas elipses, van a pasar por esos puntos de intersección. Bien, entonces, puntos de intersección con el eje X, habíamos dicho, en 3 positivo, vamos a tomar. Para el eje Y, la intersección se da en 4 y menos 4. Profe, una consulta. ¿Los ejes negativos de las Sí. variables se hacen con línea punteada o continua? La parte negativa de los ejes con líneas punteadas, porque es la parte de los ejes que no se ve, digamos. Ah, bueno. ¿Sí? Bueno, y raíz cuadrada de 2, entonces, ¿qué es? Esto, por supuesto, chicos, ustedes al momento de graficarlo tienen que hacer ubicando todos los puntos, ¿no es cierto? Ubicando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, raíz de 2, casi en el medio, casi en la mitad entre 1 y 2. Bien, entonces, la traza en el plano XY habíamos dicho que es una elipse. Y fíjense que va a ser la elipse cuyos vértices están en el eje X, ¿en dónde? En la raíz cuadrada de 9 y en Y en la raíz cuadrada de 16. Es decir, en 3 y en 4 respectivamente. Entonces vamos a tener esta elipse en el plano XY. En el plano XZ tenemos nuevamente una elipse cuyo vértice en X está en 3 y en Z está en la raíz cuadrada de 2, por lo tanto, esa sería la elipse en el plano XZ. Y por último en el plano ZY, entonces lo que estaríamos viendo, fíjense, es una sección o una parte del elipsoide. Por supuesto, en realidad esto uno continúa en la otra parte. Profe, una consulta. Sí. Vio que cuando se grafican así estos tipos de superficies, se rayan algunos sectores para que tenga profundidad. ¿Qué sectores serían los que se rayan? La parte que se estaría viendo, digamos. Se le hacen como las trazas que tendría esa superficie con diferentes planos con los que uno iría cortando esa superficie. Esta sería una traza, si yo lo corto con un plano paralelo,
supongamos z igual a 1/2, por decir. Estas líneas que yo voy haciendo son las trazas que se generan con planos paralelos al XY. Si yo voy seccionando con planos paralelos al XZ, voy a tratar de hacerlo otro color, pero no lo quiero cargar mucho al dibujo, obtendría en esos planos elipses paralelas, vamos a decir, al que está graficado en el plano XZ. No sé si se alcanza a visualizar, estoy haciendo lo mejor que puedo. O sea, lo cortan con planos paralelos a los planos coordenados. Exacto. Se van seccionando con planos paralelos. Fíjense ahí cómo ya empieza a perder un poco la forma. Bueno, y esto continuaría allá en la parte negativa. Es un cuasi elipsoide lo que me salió acá. Entonces, si yo acá voy trazando también planos paralelos al XZ, pero en la parte negativa de Y, obtendría estas otras trazas. En el ítem Y, fíjense del punto 1, ¿cómo pueden identificar esa superficie? ¿Un paraboloide? Es un Cilindro. Cilindro. cilindro parabólico. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? A ver, ¿cuál es el paraboloide? Que se corresponde, fíjense, en el ítem J. El paraboloide, la particularidad que tiene, chicos, es que tienen que aparecer las 3 variables y 2 de ellas tienen que estar elevadas al cuadrado para poder hablar del paraboloide, ¿sí? Fíjense que en el ítem J aparecen las 3 variables, X y Z, 2 de ellas están elevadas al cuadrado y la otra está elevado al exponente 1. Entonces, esa es la característica que tiene el paraboloide. En el ítem Y, fíjense que aparecen 2 de las variables, pero solamente una de ellas es la que está elevado al cuadrado y la otra con exponente 1. Entonces, esto corresponde a un cilindro parabólico, ¿sí? Es decir, ese tipo de superficie no se llega a cerrar como lo haría el paraboloide, que sería como una copa, ¿está? En el cilindro parabólico, ustedes tienen, digamos, si seccionan, dependiendo de la sección que hagan a ese cilindro, lo que obtendrían son parábolas. ¿Está? En el ítem Y entonces tenemos z igual a 4 menos y cuadrado, y dice que esto es para z mayor o igual a 0. Es decir, acá nos vamos a ubicar o vamos a graficar la parte, este cilindro parabólico del plano XY, eso significa z igual a 0, del plano XY para arriba, que sería la parte positiva del eje Z. Entonces, no, lo que yo decía hoy, que eso también lo vamos a ver, si no alcanzo yo, ya lo van a ver con el profesor Manuel, es cuando ustedes tienen, por ejemplo, esto. Esto, pensado en el espacio, o sea, en R3, es un cilindro... ¿Circular? Cilindro circular. Ahí está, porque fíjense que al seccionar este cilindro, que no tiene intersección con el eje Z, es decir, es como si tuvieran un tubo, ¿sí? Parado. ¿Elíptico en el medio estaría el eje esto? Z. ¿Es Si lo ustedes mismo? seccionan, este que está acá ¿Elíptico? no, es cilíndrico. Es un cilindro circular. Cilindro de Elíptico va a revolución. ser cuando los coeficientes de abajo de X y de Y sean distintos. Exactamente. O los coeficientes que multiplican a X e Y. Si yo ahora escribo esto es un cilindro circular. Y esto también es un cilindro, pero elíptico. Después, según mi teoría, es hiperbólico cuando ¿Sí? Porque X e fíjense Y... que los coeficientes que están multiplicando las variables X e Y no son iguales. Si yo a esto lo llevo a la ecuación canónica, fíjense que acá este cilindro va a tener punto de intersección, sus trazas van a ser elipses,
punto de intersección en el eje X va a estar en raíz de 2 y en el eje Y va a estar en 2. Entonces, acá me está indicando, fíjense que esto se trata de una elipse, con eje mayor ¿en dónde? ¿En qué eje? ¿En I? En el eje Y, ¿sí? Si uno trata de graficar esto, sería una elipse. Estoy acá graficando en el plano XY, ¿no es cierto? Tendríamos esto. ¿Está? ¿Qué particularidad va a tener este cilindro con este cilindro? Que el otro es un cilindro circular, es perfecto. En cambio, el de abajo, el 2x² más y² igual a 4, es un cilindro, pero que si uno mira la superficie va a estar un poco más achatado. ¿Se entiende? Y eso es lo que produce que cuando ustedes intersecan con planos paralelos al XY, por ejemplo, obtengan elipses. En cambio, con el otro, obtienen circunferencias al intersecar con planos paralelos al XY. Por supuesto que después puede ir variando. Ese cilindro puede estar abrazando al eje Z, que es la variable que no aparece, o abrazando a la variable Y o X, según las que aparezcan. ¿Está? ¿Se entendió eso, chicos? ¿Qué va a pasar con, por ejemplo, con el ejercicio Y, que es el que estábamos por hacer ahora? ¿Qué va a pasar con ese cilindro parabólico? El cilindro va a ser de la misma... la gráfica es esto. ¿Pero qué va a pasar? ¿Va a tener intersección con los tres ejes? ¿Qué les parece? No intersecta con X porque su coeficiente es 0. Exactamente, no va a tener intersección con el eje X. Entonces, en ese caso, fíjense que, como les decía hoy con el plano. Disculpe, profe, entonces, en el ejercicio Y, ¿qué clase de cilindro sería? Cilindro parabólico. A ver, vamos a escribir la ecuación. Fíjense que si nosotros queremos escribir completo con todas las variables a esta ecuación, lo que estamos teniendo es z más 0x menos y². Entonces, acá estaría la situación que estaba planteando la compañera. Tenemos una sola de las variables que está elevado al cuadrado. Las otras dos tienen exponente 1, pero particularmente para este ejercicio, ¿qué ocurre? Que además, uno de los coeficientes de una de las variables es 0. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para encontrar las trazas con este tipo de superficies? Si yo quiero encontrar la traza con el plano XY, hago Z0. Si hago Z0, ¿qué voy a encontrar? 4 menos y² igual a 0. ¿Y esto qué significa? La ecuación de la parábola. ¿Segura? Está igualado a 0. No, entonces no. Que no existe la traza. La traza existe. Es una recta. Una recta ahí igual Sí, a 2. señor. Más menos 2. Más menos 2. Son dos rectas, ¿sí? Bien. Acá entonces vamos a, fíjense que si hacemos, esto sería y² igual a 4, ¿de dónde vamos a encontrar? Que nuevamente, fíjense, lo que estamos haciendo es traza en el plano XY. ¿Qué gráfica corresponde? Dos rectas en este caso. Si encontramos ahora la traza, el término que contiene la variable X ya no aparece porque el coeficiente de X es el que es 0. Entonces nos vamos a quedar con ¿qué cosa? Con Z igual a 4 menos y². ¿Y esto qué es? ¿Una parábola? Una parábola. Esto sí es una parábola. Y nos estaría faltando trazas con el plano XZ. Y si retomamos entonces la ecuación que era z menos 4y², pero y vale 0, nos queda ¿qué? Puntos de intersección, nos estaría faltando. ¿Va a tener puntos de intersección con quién? ¿Con qué ejes? Esta superficie. Z y Solamente con Z e Y, exacto.
Al no estar la variable x, intuyo que todas las rectas van a ser paralelas al eje x. Exactamente. Muy bien. Si queríamos encontrar entonces los puntos de intersección, hacíamos a dos de las variables 0. Como bien dijeron, ya con x no va a tener intersección, así que me interesa encontrar la intersección, por ejemplo, con el eje y. Entonces hacemos z0, ¿sí? De donde nos va a quedar resolver la ecuación 4 menos y cuadrado igual a 0. Pero eso ya lo hicimos antes. Más menos 2. Pero por supuesto que acá estamos anotando puntos de intersección, entonces esto sería un punto P sub 1, 0, 2, 0, y el punto P sub 2, 0, menos 2, 0. Cuando hablamos de puntos de intersección, chicos, o cuando hablamos de puntos en general, esta es la forma de denotar los puntos, ¿sí? Sobre todo acá, en R3, en donde estamos trabajando, porque fíjense que anteriormente dijimos que esto era una recta. Fíjense en lo que... Acá dijimos que eran rectas. Entonces, si yo no aclaro qué es lo que estoy encontrando, no vamos a saber si ustedes están sabiendo lo que están encontrando. Si son rectas, si son puntos, ¿está? Entonces, la anotación de los puntos la vamos a hacer de esta manera. Intersección de la superficie con el eje Z, que va a estar ¿en qué punto? Z igual a ¿cómo es? 4, o sea, todo 0 y 4. 0, 0, 4, exactamente. Bien. Vamos a graficar entonces este cilindro parabólico que tiene intersección con solamente los ejes Y y Z, y empezamos a marcar entonces los puntos. Fíjense que habíamos dicho que interseca al eje Y en los puntos 0, 2, 0 y 0, menos 2, 0. Vamos a graficar solamente lo que está en el primer octante, entonces acá estaría el punto de intersección de la superficie con el eje Y, y con el eje Z entonces estaría en, voy a poner el número, está en 4. Bien, las trazas en el plano XZ, está acá, fíjense, es la recta Z igual a 4, que como bien dijo el compañero, es una recta paralela al eje X, marcamos esa recta en el plano XZ, que es paralelo al eje X. Bien. En el plano XY, las trazas corresponden a dos rectas en Y igual a 2 e Y igual a menos 2, solamente la parte positiva. ¿Esas rectas son paralelas al eje X, profe? Sí. Sí, porque acuérdate que la superficie no tiene intersección con el eje X. Ay, no sé si se alcanza a ver. Ahí está. Bien. Y la traza en el plano IZ era, ¿quién? La parábola. Es esta parábola, exacto. Entonces, voy a tratar de... Que fíjense que el coeficiente del término cuadrático es negativo. Entonces, tiene sentido que la parábola sea cóncava negativa. Y ahí fíjense que se empieza a formar, por supuesto, si uno quiere visualizar correctamente el cilindro parabólico, lo que tiene que hacer es poner lo que nosotros denominamos una tapa. Es decir, si yo considero un plano paralelo al IZ, en, supongamos, x igual a 3, x igual a 4, x igual a 5, estoy considerando planos paralelos al plano IZ. Todos esos planos lo que hacen es, las trazas con la superficie van a ser todas parábolas. Entonces, si yo considero, por ejemplo, una tapa, lo que me va a quedar determinado es también esta parábola. ¿Lo visualizan, chicos? Lo que les decía es, si yo voy cortando esa superficie o seccionando con planos paralelos al IZ, lo que obtengo son... Sí, profe. Sí. Muy bien. A ustedes, por supuesto, que lo hacen en el cuaderno, esto les va a salir mucho mejor. Ahí está. Como para que se entienda, chicos, lo que está pasando es esto.
Esta es la superficie, no sé si lo están viendo, que estoy haciendo con la hoja. ¿Sí? Esta es la superficie que acabamos de graficar, un cilindro parabólico. Como que tienen una hoja y lo doblan. Y por decirlo, en el medio de esa superficie estaría el eje X. ¿Estamos?